Era mi pad lo que se oía. El que hace como un piano, lo había dejado. Estamos en una serie acerca de la oración y vamos a estar en esta serie básicamente hasta, hasta el evento. Es una forma de prepararnos, aunque el evento hace un énfasis en la segunda venida de Cristo. La oración está muy relacionada con estar nosotros preparados para cuando Él regrese y preparar a la tierra para su regreso. Y la semana antepasada, porque la pasada no estuve, pero la semana antepasada yo les hablaba de por razones por las que tenemos que orar. Y te decía varias. Una de esas que recuerdo es: oramos porque es necesario. Di conmigo, es necesario. Sí, sin irte de Mateo, nada más lo menciono en Lucas 18. Jesús dice que les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar. Entonces, para Jesús la oración era una necesidad en nosotros. Por lo tanto, oramos no solo porque queremos, sino porque es necesario para nuestro bien espiritual. Oramos porque Jesús oraba. Entonces, por imitación a Jesús y porque si Jesús necesitó oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar conectados? Oramos, decíamos también, porque de ahí recibimos vida. Jesús en el Padre Nuestro nos enseña: danos hoy nuestro ¿qué? Nuestro pan de cada día. Y la palabra dice en el Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios sale de su boca cuando oramos y leemos la Escritura. Pero Él nos habla, Él se relaciona con nosotros. Y esa era la última punto que habríamos hablado hace 2 semanas. Oramos porque por medio de la oración tenemos amistad y relación con el Rey soberano del universo. Amén. Y ahora en Mateo 7, vamos a Mateo 7. Vemos que Jesús está enseñando uno de sus sermones más famosos, que es el Sermón del Monte, que comienza desde Mateo 5. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 es parte de una misma enseñanza. Y en Mateo 7:7 vemos unos versículos que pues no sabemos casi de memoria. Son de esos versículos que están en las libretas cristianas. Por cierto, los primeros 20 que se registraron tienen acceso a una libreta gratuita. El día del evento sabremos quién fue de los 20, porque están ahí en una lista. Es una incógnita, ¿verdad? Pero si eres de los primeros 20 o fuiste de los primeros 20, porque ya vamos en 35, tienes una libreta. Pero estos versículos los vemos en libretas cristianas, en playeras cristianas, en un cuadro en tu cocina, en un cuadro en el cuarto de la casa, ¿verdad? Y dice: pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Di conmigo, ¿cuánto más? Dice: ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan?
La Reina Valera tiene un título arriba de estos versículos, dice la oración y la regla de oro. Y son versículos que hemos escuchado por tantas veces, ¿verdad? Pide y vas a recibir, busca y vas a encontrar, toca o llama y van a abrirte. Pero yo quise profundizar en cada uno de estos puntos porque es bien interesante que cada uno de estos puntos es como un escalón. No es que hagas uno u otro, sino que uno nos va llevando a otro escalón y luego a otro escalón que nos va a permitir tener una vida de oración efectiva. La mayoría de la gente hoy en día que profesa la fe cristiana, con lo que más batalla son con dos cosas: la oración y la lectura de la palabra. Y son las cosas más básicas del cristianismo, es lo que más hacían los discípulos. Tú vas a ver en el libro de los Hechos que básicamente todos los milagros, todas las cosas importantes eran en tiempos de oración o en tiempos donde se estaba compartiendo la palabra, se estaba estudiando la palabra. Casi nunca era en medio de una carne asada un domingo en la tarde, pues nada más porque eran amigos. También, en verdad, compartían y convivían, pero siempre había esta relación de tener a Jesús en el centro de todo y de relacionarse con Él. Para el cristiano hoy es más fácil escuchar una predicación, poner unos cantos, ir a la iglesia, tener una vida con una cultura cristiana, pero sin desarrollar las bases de nuestra fe. Entonces, cuando la palabra dice pide, la palabra original para pedir, pues no solo indica lo obvio que es pedir, sino que tiene diversos significados. Y uno de esos es rogar. Di conmigo, rogar. Y cuando hablamos de rogar, es un término que no nos gusta escuchar. En nuestra cultura moderna, el que tú le ruegues a alguien o que tú tengas que rogar por algo, pues no nos gusta porque implica como un desprecio, como un hacerte menos. Hasta hay canciones, ¿no? Que quien te ruegue, quien te quiera, ¿no? Decía este ministerio de la banda El Recodo. ¿Sí? Yo rogarle, no, estás loco, ¿verdad? O ¿por qué tengo que rogar por un trabajo? Si me quieren contratar, que me contraten, pero si no, una de las frases de una persona orgullosa es: yo no voy a andar, ¿qué? Rogando, ¿verdad? Y la vida del cristiano es una vida de ruegos, porque es una vida sin orgullo. Fíjate lo que dice Hebreos 5:7, sin quitar Mateo 7 porque vamos a estar ahí más tiempo. Pero dice, y Cristo, ¿quién? Fíjate, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo rogaba. O sea que rogar no tiene que ver con ser menos, sino con ser humildes. Si Jesús rogaba, nos indica que nuestro concepto de rogar es un concepto contaminado por el mundo, que nos quiere robar precisamente esa bendición del poder rogar. De hecho, en el cristianismo moderno ya no se nos enseña a rogar, se nos enseña a declarar, a proclamar, ¿sí o no? A decretar, pero a rogar, no. Yo decreto salud, yo profetizo sobre mi vida y declaro una bendición. Eso no es bíblico, mis amados. Por ahí les pasé una imagen que me gustó mucho, un meme cristiano, que dice, el que creamos que Dios va a contestar todas nuestras declaraciones no es oración, es magia. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a pedir,
no a decretar. El decreto lo hace el Señor porque Él es rey. Él decreta, Él declara, Él le llama a las cosas que no son como si fueran, pero lo hace Él. ¿Qué hago yo? Yo le pido a Él y Él se encarga de decretar lo que se tenga que decretar. Amén. Y el ruego entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con una petición humilde. No es lo mismo exigir que pedir. ¿Sí? No es lo mismo llegar a la casa de una persona todo acalorado de mediodía de Ciudad Victoria, que llegas derritiéndote, y llegar y decirle, oye, ¿me podrías dar un vaso con agua? Pues uno con gusto se lo da. Les recuerdo que hay botellas de agua también gratis aquí en la iglesia, cada reunión. Y no es lo mismo a que si llega una persona, se sienta y te dice, dame un vaso de agua. ¿Verdad que se oye distinto? Quieren lo mismo, pero en una te das cuenta que no lo educaron en casa y en otra que sí. En una estás pidiendo amablemente y en el otro estás exigiendo. Y ante Dios nosotros no exigimos, nosotros pedimos. Amén. Porque ¿qué le puedes exigir a alguien que ya te dio todo? ¿Qué le puedes exigir al Padre si te entregó a Jesús? ¿Qué le puedes exigir a Jesús si te entregó su vida? ¿Qué le puedes exigir al Espíritu Santo si nos perdona todas nuestras necedades? Pues le pedimos, le rogamos. Ahora, rogar tiene que ver también con entender que a la persona a la que le estás rogando tiene aquello o puede hacer algo en tu situación. Por ejemplo, cuando una mamá, su hijo tiene un accidente y llegan al doctor, lo primero que la mamá hace con un ruego es, doctor, por favor, ayúdelo. ¿Sí? Si lo van a meter a operar, señor, doctor, por favor, opéremelo bien. Y los doctores están de que, pues en la torre, pues yo le voy a echar todas las ganas, ¿verdad? Pero la mamá hace esa petición, ¿por qué? Porque sabe que puede, porque este hombre tiene la capacidad. No vas y le dices al carpintero, opere a mi hijo. No vas y le dices al peluquero, oiga, hágale una apendicitis. Vas y le dices, le ruegas a quien puede. Si estás pidiendo un favor o algo, haces este ruego a quien puede estar ahí. Así que cuando no oramos, cuando no cumplimos este primer nivel que es pedir, y con ruego no me refiero a que te tengas que humillar, a que tengas que venir con cara de menos y usar ciertas palabras, no. El ruego es reconocer que esta persona puede y pedir de la mejor manera. Eso es el ruego. Entonces es venir y decirle, Señor, yo te pido esto. Número uno, te lo pido amablemente, me humillo delante de ti, reconozco mi lugar delante de ti. Pero número dos, muy importante, te lo pido porque sé que tú puedes. Mucho de las razones, escucha esto, por la que nosotros no acudimos a Dios cuando debemos de acudir, es porque no creemos que Él pueda hacerlo. Lo creemos por fuera, lo creemos en el decir, pero en nuestro corazón tenemos más certeza de apoyarnos en otros recursos antes que en Dios. Y me viene a la memoria la mujer que tenía 12 años enferma y dice que gastó todo lo que tenía y que cada vez le iba peor. Pobre mujer. Hasta que un día dijo, yo voy a ir con Jesús. Jesús 12 años antes no estaba haciendo milagros y señales, pero ya existía el Padre.
Ella pudo haber clamado, ella pudo haber buscado a Dios, pero no lo hizo. Primero se apoyó en sus recursos. Primero se apoyó en médicos, tal vez en algún brujo, tal vez en algún curandero, porque vio todas las posibilidades que había. Tomó medicamentos de patentes similares, homeopáticos, herbolaria, ayuno intermitente, ¿verdad? Todo probó y no bajaba de peso. No bajaba el flujo. Es otra historia esa, ¿verdad? Esa es mi historia. Pero cuando viene con Jesús, no ruega con su voz, pero su actitud de postrarse y decir, si logro tocar el manto, era una oración. Nuestras oraciones no siempre son con palabras, aunque llevan las palabras. También significa desear. Pedir significa desear. Es decir, yo pido lo que yo deseo. Y ahí es donde muchas de nuestras oraciones también se encuentran con un obstáculo. Porque a veces nuestros deseos no están alineados a los deseos de Dios. Y si mis deseos no son los deseos de Dios, Dios no va a responder esas oraciones, aunque yo me pase orando día y noche. Yo tengo que orar con un deseo en mi corazón que sea el deseo de Jesús. Las oraciones que Jesús hizo fueron oraciones que él conocía del corazón del Padre. Las oraciones que el rey David hizo, Dios dice de David que es un hombre que tiene un corazón que se parece al corazón de Dios, con errores, con pecado, con caídas, pero los deseos de David no era la grandeza de su reino. El deseo de David era que Dios fuera exaltado. El deseo de David no era acumular dinero. El deseo de David era dejarle a su hijo una herencia para que Dios tuviera un templo, un lugar de adoración. El deseo de David no era conquistar pueblos simplemente para mostrar su poder. Era sacar de la tierra prometida a los pueblos que estaban extranjeros y que el pueblo de Israel tuviera la tierra que Dios dijo que iba a ser de ellos. Cuando David conquistó Jerusalén, no era porque a David se le ocurrió, me gusta ese monte, sino fue porque entendió que sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén, Dios tiene un deseo personal en aquellos años y en el día de hoy, y cuando regrese va a reinar desde Jerusalén. Amén. Así que cuando yo pido, tengo que estarlo deseando, pero tiene que ser un deseo del corazón de Dios. A veces pedimos sin ganas, pedimos sin deseo, pedimos por protocolo. Señor, pues bendice a fulano de tal y y esto y aquello, y te pido por esto, pero cuando hay una necesidad, entonces surge un verdadero deseo, y entonces nuestra oración pasa de una oración de protocolo a una oración verdadera. ¿Cuántos quieren estar en este punto de oración verdadera? Y cuando tú y yo pedimos, ¿cuál es la promesa? Se nos dará. Dile al que está a tu lado, Dios te va a dar si pides. Ahora, ¿qué significa dar? Significa conceder. ¿Qué se concede? Un deseo. ¿Sí? Cuando se aparecen en estos cuentos infantiles un genio, ¿y qué le dice? Te voy a conceder un deseo o 3 deseos o 4 deseos. Si el primero es que la América pierda, te regalan uno más, ¿verdad? Dicen, ese va gratis. ¿Por qué? Porque está asociada esta palabra. Y a veces no entendemos que Dios quiere conceder nuestros deseos, pero nuestros deseos, vuelvo a lo mismo, alineados a Él.
Pero Él pone sueños en nuestro corazón. Él pone anhelos legítimos y buenos en nuestro corazón. Y podemos acercarnos confiando en que Él lo quiere conceder. El versículo que veíamos de Jesús dice que Jesús clamó con ruegos, súplicas y acciones de gracias a aquel que podía escucharlo, o sea, el Padre. ¿Tú crees que Dios Padre no quería conceder los deseos del corazón de Jesús? ¿Tú crees que Dios Padre decía, no, pídemelo más? A ver, convénceme. A ver, dame 3 razones de por qué te tengo que dar lo que quieres. No. El Padre decía, mi hijo quiere esto, se lo quiero conceder. El Salmo 2, que habla de Jesús y del Padre, el Padre empieza a hablar y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjate qué hermoso. El Padre diciéndole al Hijo, pídeme porque te quiero dar. Dios te quiere bendecir, mi amado. A Dios no le tenemos que torcer la mano para que sea bueno con nosotros. No nos tenemos que ganar su favor. No tenemos que cumplir ciertas tareas para ser dignos de que nos quiera dar. Dios quiere. Ahora, a veces Dios quiere darnos cosas que nosotros no queremos. Y a veces queremos que nos dé cosas que Él no quiere darnos. Es donde está el problema. Pero de que quiere darnos cosas buenas, quiere darnos cosas buenas. También significa suplir una necesidad. Cuando alguien te da algo, es para suplir una necesidad. Entonces, cuando yo vengo a pedirle a Dios, yo le puedo pedir mis necesidades y Él las quiere suplir. Y por último, este me gustó mucho, entregar algo de un maestro a un aprendiz. Tú dices, a ver, eso está medio raro. Te lo voy a explicar. Cuando en los tiempos de la Biblia había una costumbre, no había escuelas. Los oficios se aprendían de un maestro. Si yo quería ser carpintero, normalmente era porque mi papá era carpintero y él me enseñaba el oficio. Yo me iba como un auxiliar, como un chalán suyo, y en el auxiliarlo, en el ayudarle, yo iba aprendiendo todas las tareas. De repente mi padre me diría, ponte a lijar esa mesa. Y en yo hacerlo lo aprendía. Ahora tal vez era huérfano y quería aprender un oficio y entonces yo me iba a vivir a casa de quien tuviera el oficio, a casa del herrero, por ejemplo. Si yo quería aprender herrería, me iba a vivir con el herrero. Y al ayudarle, aprendía todo. Y cuando pasaba un tiempo y ya el herrero maestro se jubilaba, el aprendiz tomaba el lugar del maestro. Y era una costumbre, 2 cosas. La primera era que lo llevaban a la plaza pública, enfrente de todos, en una hora de mercado, y el herrero, que tenía un nombre, que tenía una reputación, decía enfrente de toda la gente que estaba ahí, este es mi alumno y yo lo apruebo. Y a partir de hoy, lo que quieran conmigo es con él. Y era la forma en la que la gente decía, ok, si el maestro ya lo está recomendando, es que ya puede. ¿A qué se parece eso? Cuando Jesús sale del bautismo, el Padre habla y dice, este es mi hijo, en él me complazco. Lo que querían conmigo, ahora es con él. Él los va a traer a mí. Pero lo segundo que pasaba es que el herrero maestro le daría un regalo al herrero nuevo, que representaría su oficio. ¿Sí? Cuando el profeta Elías
fue tomado por unos carros, le dejó su manto a Eliseo. Antes de irse, Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que te dé? Porque era la costumbre. Como maestro tuyo, yo ya me voy a jubilar, ya me van a llevar. ¿Qué quieres? ¿Con qué quieres que te represente? Quiero lo doble de lo que tú tienes. Se fue grande Elías, ¿verdad? Elías era de los que te daban la mano y agarraba el pie, o sea, una persona con anhelo. Entonces la oración, mi amado, es un medio en el cual Dios me va a dar cosas en medida, escucha, está relacionado a qué tan discipulado he sido por Él. ¿Qué tanto soy un discípulo de Jesús? Cuando Jesús se fue, ¿qué les dejó a sus discípulos? El Espíritu Santo. Se estaba yendo y les estaba diciendo: ahora la tarea de ir y predicar el Evangelio, que era mía, ahora es de ustedes. Ahora ustedes van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, si vienen cosas mortíferas, no los dañarán. Todo lo que yo tenía, ahora es suyo. Pero van a recibir al Espíritu Santo. Así que hay asuntos en mi vida, oraciones que tienen que ver con qué tan buen discípulo estoy siendo con el Señor. ¿Cuál es el segundo punto? Di conmigo: buscar. Buscar y hallarás. Decía Carlitos de niño: lo busco y no lo busco. Parecía yucateco, ¿sí? O sea, lo busco y no lo busco, no lo encuentro, me dijo. Por eso no lo busco. Y muchas veces nosotros no hemos entendido este proceso. Buscar para encontrar. La palabra buscar significa buscar, escucha, mediante el razonamiento. Pensarle. Y ahí es donde va la palabra de Dios. A veces estamos pidiendo, ya recibimos, ahora el segundo grado es buscar. Pero tengo que buscar y saber buscar. ¿Nunca has oído esa frase? No sabes buscar. Frase de toda mamá. Y pues la verdad es que no sabemos buscar. Tenemos que aprender cómo se busca. Si quieres buscar oro, ¿cómo buscas el oro? Tienes que tener un detector de metales. Tienes que conocer dónde puede estar. Tienes que hacer un estudio del suelo. Si vienes en la noche vas a ver una llamita, a lo mejor ahí, ¿verdad? Porque me acuerdo que decía un amigo: son fantasmas. No son fantasmas. Son gases que desprende el oro. Al estar en contacto con el oxígeno se produce una reacción. No es brujería, ¿sí? Pero tienes que saber cómo buscar. Si quieres buscar agua subterránea, tienes que saber cómo buscarla, a qué profundidad se encuentra, en dónde es más propenso que se encuentre, en qué zonas. Si quieres buscar a Dios, tienes que leer el manual y saber cómo se le busca. Aquí dice que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Vengo y me humillo delante del Señor. Aquí dice que los que no, si no estás en santidad, nadie verá al Señor. Entonces vengo y me arrepiento. Aquí dice que le buscarás y le encontrarás cuando le hayas buscado de todo tu corazón. Entonces lo voy a buscar con todo, no a medias. ¿Por qué muchas veces no encontramos? Porque no sabemos cómo buscar. Sí buscamos, pero no sabemos cómo. Y la otra definición es esforzarse por algo. Cuando estás buscando implica un esfuerzo. ¿Sí? Si estás en mi situación, que es arriba de los 30 y tantos, así lo vamos a dejar. Cuando yo era niño, me encantaba esconderme abajo de la cama. Me metí ahí, para empezar cabía.
¿sí? Pero me metía y de volada me metía y de volada salía. Ahorita para agacharme a sacar una chancla que se me fue abajo, es un suplicio. ¿Sí? Todo truena. Y luego esas veces que estás abajo y ya no te puedes reincorporar, ¿verdad? Me acuerdo que una vez, y esto me pasó de joven, a los 20 años me agaché a recoger una hielera y me quedé trabado. ¿Sí? ¿Nunca te has trabado la espalda con algo? Bueno, ya me pasó. A veces eso es buscar, es cansarte, subirte a lugares, ponerte pecho a tierra en otros, abrir cajas, mover cosas, buscar atrás de otras. Es cansado. A veces uno no busca lo que quiere en la casa por flojera, porque dice, no, ¿para qué? Mejor luego, no lo ocupo tanto. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos dicho eso? No lo ocupo tanto, ahí está bien. Pero cuando se trata de buscar a Dios, tenemos que entender que sí lo ocupamos tanto, que de hecho no nos podemos dar el lujo de una vida sin Él. Y que entonces, aunque me vaya a costar trabajo, yo lo tengo que buscar. Y si hago eso, ¿qué pasa? Lo voy a encontrar. La palabra encontrar significa atinarle. Fíjate, es estar pegándole a algún lugar y lograr darle al clavo. También significa obtener y también significa tener conocimiento. Cuando yo busco a Dios, yo voy a obtener conocimiento de Él, de quién es Él, de cómo es, de qué anhela, de qué le gusta. Y la próxima punto es llamar o tocar. Di conmigo tocar. La palabra ahí dice llamar, pero se refiere a tocar una puerta, no hablar por teléfono. Y la palabra llamar es tocar una puerta insistentemente. De hecho, otro versículo donde se usa la misma palabra original es Apocalipsis 3:20, cuando Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Jesús toca insistentemente. Aquí ya es un punto donde estamos hablando de que las puertas son divisiones para pasar de un lugar a otro. La oración comienza pidiendo. Después ya no solo es pedir, ya le pedí a Dios por mis necesidades, ya le pedí por cosas, ahora quiere que le busque, ahora quiere que le conozca. Ya no es la oración de un niño pequeño de dame, es la oración de quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué buscas de mí. Y el tercer grado de la oración es donde Dios nos pasa de un lugar a otro, donde nos abre cuartos secretos que no estaban accesables para nosotros, donde hay áreas nuevas que tu vida de oración pasada, el pedir y el buscar, ahora te abren la puerta para que Él te diga, puedes entrar a estas áreas, ¿sí? Puedes deleitarte en esto. Cuando tú recibes a alguien en tu casa, normalmente ¿dónde está esta persona? Cuando es alguien que no conoces, cuando es alguien que no tienes amistad, un cobrador de Coppel, por ejemplo, a esos ni les abres, ¿verdad? Parece que estás jugando Encantados. Si andas adentro de la casa hasta te quedas así para que no oiga, ¿verdad? Que se movió alguien adentro. Si está oscuro para que piensen que es una estatua, ¿verdad? O nada, se ríen por algo. Pero si es una persona que llega por primera vez, alguien que trajo, un amigo de tu hijo que entró, pues ocupa la sala normalmente, la mesa, lo que esté primero. Algunos literalmente ni los dejas entrar, los dejas en la cochera, ahí en una sala de estar. Pero cuando ya es alguien de confianza, cuando es alguien íntimo tuyo, pueden entrar hasta el cuarto.
Pueden entrar tal vez a lugares, a la oficina, a la estancia, qué sé yo, a lugares que otros no van a entrar. Lo mismo es con el Señor. Dios no tiene favoritos, pero sí hay diferencia entre los íntimos y los que no han procurado intimidad. A algunos Dios les va a decir, te puedes quedar en los atrios, y a otros les va a decir, hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya has pedido y ya has buscado y ahora estás tocando. Tú quieres entrar. Esa es otra. Nadie toca una puerta que no quiere que le abran. Tocas una puerta, ¿por qué? Porque quieres entrar. Entonces yo tengo que tener interés. Ahora sí que parece Chabelo, pero tengo que tener interés de qué hay detrás de la puerta de Dios. Está la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3, la puerta del mundo, lo que el mundo te ofrece, la puerta de tus propias fuerzas y la puerta de Dios. ¿Cuál vas a tocar? ¿Por cuál vas a clamar? ¿A cuál quieres entrar? Y la otra es, ¿qué tanto estás dispuesto a insistir? Di conmigo, insistir. ¿Por qué a veces no se nos abren las puertas de Dios? ¿Porque Dios no quiere abrirlas? No. Hay veces que Dios quiere que insistamos. La mayoría de las veces. Porque aquello que vale la pena no se te va a dar rápido. Tienes que insistir. Cuando vemos este pasaje que hemos leído el día de hoy, dice pedid, buscar y tocar o llamar. Así lo leemos en nuestro español, pero la palabra original es pide y sigue pidiendo. Busca y mantente buscando. Toca y sigue tocando. Así se debe de leer ese verbo. Es un verbo presente continuo. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de que Dios quiere que, escucha, di conmigo, permanecer. Quiere que permanezcamos en oración. Este ejercicio no es el ejercicio de un día, de un mes, de una semana, de una racha. Es el estilo de vida que quiere de nosotros. Es el estilo que Él busca, que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos tocando hasta que se abra. ¿Sí? Hay puertas que Él no quiere que se abran, te va a decir no las toques. Pero hay otras que te va a incitar, mantente tocándolas. Mantente a la puerta, dice la palabra en una parábola de Jesús. Dice, ¿qué hombre hay entre ustedes que si un amigo en la madrugada viene y le toca la puerta y le dice, vecino, recibí visitas y no tengo que darles, no fui a la despensa, ¿me podrás regalar algo de comida para atenderlos? Dice Jesús, de cierto les digo que el jefe de la casa se levantará y le dará las cosas no por buena onda, sino porque ha sido inoportuno y para que lo deje de molestar. Qué bonito vecino, ¿verdad? Oye, pues sí, si viene mi vecino y a las 2 de la mañana me dice, vecino, me regala algo, ya me despertó, posiblemente suelte a los perros. Nada más tengo uno, ¿verdad? Pero lo suelto. O sea, ¿qué vecino es este, verdad? Pues ya le doy lo que quiere, a ver qué ocupa vecino. Y si lo tengo, se lo doy. Ya váyase y déjeme dormir. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, no nos dará si permanecemos insistiendo? A Dios no tiene hora de dormir. Dios lo puedes buscar a cualquier hora, le puedes insistir a cualquier hora. Ahora, acompáñenme a Lucas 18 para comenzar a terminar. Vemos que lo que sigue diciendo en Mateo 7 es,
¿Qué padre de ustedes hay que si su hijo les pide algo, no se lo entregan? Si les pide un huevo, no le van a dar un escorpión. Si les pide pan, no le van a dar una piedra. Dice, ustedes que son malos en su naturaleza, saben dar buenas cosas a sus hijos. Vuelve a hacer este tipo de comparativo. ¿Cuánto más mi Padre no les dará cosas buenas si se las piden? Y otro pasaje en otro evangelio dice, ¿cómo no les va a dar el Espíritu Santo si ustedes se lo piden? Y en Lucas 18, versículo 1 dice, es la historia que te leí hace rato, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? Siempre. Y no desmayar. Dios quiere que estemos permaneciendo en la oración. Y fíjate lo que dice. Había en la ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto por hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuamente me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y hace una pregunta, ¿se tardará en responderles? Número uno, la misma historia de un comparativo. Había un juez que era injusto, no amaba a Dios. ¿Sí? Ponle el nombre que tú quieras de cualquier funcionario corrupto. Y este hombre gobernaba sobre un área y había una viuda que algo le estaban haciendo, no nos dice qué. Sus enemigos estaban sobre ella. A lo mejor le estaban rompiendo las macetas, ¿verdad? Y decía, ¿por qué se meten conmigo? Se meten con mis macetas. A lo mejor le traían a los hijos azapes, no sé. Algo le hacían a la mujer. Le querían quitar su casa, la querían embargar, qué sé yo. Y esta mujer iba con el juez continuamente. Yo me imagino que el juez estaba en su oficina, en su juzgado, y llegó y le dijo, juez, hágame justicia. Y el juez le dijo, no me importa Dios, no me importa usted, váyase. Y entonces la viuda, ¿qué hizo? Se quedó afuera y esperó a que el juez saliera. Y salió el juez y le dijo, oiga, juez, hágame justicia. No me importa Dios y no me importa usted, déjeme en paz. Y entonces la viuda dijo, ok. Y al día siguiente averiguó dónde vivía el juez. Y el juez salió de la mañana de su casa al carro. ¿Y quién crees que estaba en el carro sentada recargada? La viuda. Juez, ya sé dónde vive, hágame justicia. No me importa usted, no me importa Dios, váyase de aquí. Ok. De repente el juez en la noche fue a la despensa a H-E-B en Jerusalén. Y mientras andaba en el pasillo de lácteos con su carrito, se le empareja otro carrito. ¿Quién crees que iba en ese carrito? La viuda. Y le decía, juez, hágame justicia. No me importa usted, no me importa Dios, no me importa la despensa, me largo de aquí, déjeme en paz. Y en su casa en la noche le tocaron la puerta. Y salió enojado con una escoba a pegarle a la viuda. Y era el velador. No era la viuda. Y el juez dijo, ya me tiene loco esta mujer.
ya la sueño. Mañana temprano que me levante, le voy a hacer justicia para que me deje en paz. Y dice Jesús, esta mujer consiguió justicia de un hombre injusto por su ¿qué? Insistencia, pero más importante, por no desmayar. No es lo mismo ser insistente a no desmayar. No desmayar significa cansarse, desanimarse. Esta mujer no se cansó, se mantuvo con expectativa. Y dice Jesús, mi Padre que está en los cielos no es como un juez injusto, es un juez justo. Y le hará justicia a los suyos que claman a Él de día y de noche. No dice a los que hacen una oración en Facebook y se van a dormir. A los que ponen de estado de WhatsApp un versículo. A los que cada domingo se aparecen en la iglesia. No, son a los que de día y de noche le están buscando. Que se tropiezan, que cometen errores, que no son perfectos, pero que no se cansan, que le buscan, que le insisten, que han tenido malas rachas en la vida, pero se vuelven a levantar y vuelven a insistir y están tocando la puerta, y el Padre, que es un juez justo, nos responderá. Por eso la casa de oración de los sábados, por eso 7 horas orando por puntos, porque creemos que si oramos por Afganistán, Dios va a conceder las peticiones, que si bendecimos a Jerusalén, Dios lo va a conceder, que si oramos por las familias de la iglesia, Dios lo va a conceder, que si bendecimos a nuestra nación, Dios lo va a hacer. Amén. Pero no lo va a hacer si lo hacemos una vez cada cuando. Vamos a hacerlo lo más parecido que podamos a día y noche. Y ahorita es una vez cada sábado 7 horas. Tal vez no podemos vivir aquí todos juntos, gloria a Dios. Ya me odiarían muchos de ustedes. ¿Sí? Tal vez no podemos vernos todas las noches de oración, vigilias, pero sí podemos, una vez a la semana, disponer 1 hora, hora y media en diferentes horarios para venir a orar por puntos. Y en nuestra casa, en nuestra vida personal, sí podemos orar. La mayor mentira del diablo es que no tienes tiempo para buscar a Dios. Si no tienes tiempo para buscar a Dios, es porque tienes el tiempo buscando cosas para ti. Estás gastando tu tiempo en ti mismo. Pero si tienes tiempo, porque Dios es el creador del tiempo. Dios es el administrador del tiempo. Nos dio 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para buscarle y relacionarnos con nuestra familia y tener tiempo de esparcimiento. No hay falla, mis amados. En Gálatas 6:9 usa la misma frase de desmayar. Pablo le dice a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, no nos desmayemos al hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Amén. Y está relacionado, no te canses de orar. Es que no veo respuesta. Sigue orando, sigue clamando. Hay que permanecer en oración. Es que ya oré por mi familiar que no te conoce y no se convierte. Sigue orando y un día se encontrará con Jesús. Es que mi hijo anda mal, sigue orando por tu hijo. Es que mi familia anda mal, sigue orando por tu familia. Es que mi economía anda mal, pues sigue orando por tu economía y ponte a hacer algo también. Diezma, ofrenda, trabaja, sé fiel en lo poco y ora y vas a ver que va a haber bendición. Todo va a lograrse si permanecemos en oración, si permanecemos en relación. Es que siento que ya no escucho a Dios. Pues ponte a orar. Y no lo escuchaste hoy, mañana regresa como la viudita. Dios, otra vez soy yo. Otra vez soy yo. Y un día Dios va a decir, ya aprendió, le voy a hablar. Y cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Dios habla, te da destino, te da propósito.
los miedos se van, las inseguridades se van, todo es transformado, los muertos se levantan. Si Jesús dice levántense, sácale una palabra a Dios en oración, en el buen sentido, ¿sí? Y lo mejor es que nuestro Dios se parece mucho a mí, o más bien yo me parezco en ese aspecto mucho a Dios. Es bien platicador. A Dios le encanta platicar. A Dios no le tienes que hacer mucho para que diga quiero relacionarme contigo, quiero hablarte, quiero que me conozcas, quiero que deje de ser un Dios lejano a ser un Dios cercano, a ser la realidad en tu vida. Pero tienes que permanecer en oración. Amén.